Can Yaman y Demet Özdemir. El drama continúa y esto no tiene fin. ¿Se acuerdan que siempre les digo que hay cositas que no cuadran? Pues agárrense, porque hoy les traigo una joyita sobre la razón por la que Can no suelta prenda sobre la ropa de Demet. A ver, todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento. Unos tórtolos que nos robaron el corazón. Las fotos, los vídeos, todo era perfecto. Pero de repente, ¡boom! Fin de la historia. Y desde entonces un silencio sepulcral entre ellos, sobre todo cuando sale el tema de la moda de Demet. Hemos visto un montón de veces a Can en entrevistas, en eventos, y siempre le preguntan por Demet. ¿Y su respuesta, cuál es? Un murmullo, una evasiva, un no quiero hablar de eso. Pero hoy vamos a entrar en el salseo bueno, porque he estado investigando y tengo una teoría que les va a volar la cabeza. Muchos piensan que Can es simplemente un tipo reservado, que respeta su privacidad o la de Demet. Y sí, puede ser. Pero, para ser honestos, Can Yaman es conocido por ser reservado. Yo creo que no. Este hombre es puro fuego, pura energía, y le encanta ser el centro de atención. Entonces, ¿por qué ahora este silencio tan rotundo cuando se trata de la ropa de su ex? Lo que yo creo que está pasando es algo mucho más profundo. Piénsenlo bien. Demet Özdemir se ha convertido en un icono de estilo. Sus looks están en todas partes. ¿Y si Can empieza a opinar sobre su ropa, qué implica eso? Implica que la sigue de cerca, que está pendiente de ella, que todavía le importa lo que hace y cómo se viste. Y eso, mis amigos, para alguien que ha pasado página, es un terreno pantanoso. Imaginen la situación. Can está en una entrevista, le muestran una foto de Demet espectacular con un vestido de diseñador. Si él dice está guapísima, ¿qué se interpreta? Que aún tiene ojos para ella. Que todavía hay algo. Y él, que está intentando reconstruir su imagen pública, que está enfocado en nuevos proyectos, en conquistar Hollywood, no puede permitirse dar esa imagen. Piénsenlo desde otro ángulo. Si él le da un me gusta a una foto de ella, o comenta algo positivo sobre su estilo, los fans, los medios, todos se van a tirar encima. Van a empezar las especulaciones, los han vuelto, los aún se aman. Y Can, que probablemente quiere dejar atrás esa etapa y centrarse en su carrera, pues prefiere evitar esa tormenta mediática. Es una forma de mantener la distancia, de decir, ya no somos nada, y no voy a entrar en su vida personal ni en sus elecciones de moda. Ahora, ¿es esto porque le da igual o porque le importa demasiado? Esa es la gran pregunta. Yo sospecho que es una mezcla de ambas. Le da igual en el sentido de que no quiere revivir el pasado, pero le importa lo suficiente como para no querer dar pie a que la gente se invente cosas. Es un escudo, una forma de protegerse y de proteger la imagen de élite independiente que está intentando proyectar. Y sí, de que para algunos sea un gesto frío, pero para otros es una señal de madurez. Demuestra que sabe separar lo profesional de lo personal. Aunque, para ser sinceros, la conexión que tenían era tan fuerte que a veces se nota que le cuesta. Así que la próxima vez que vean a Can evadiendo una pregunta sobre la ropa de Demet, no piensen solo en un simple no quiero hablar. Piensen en toda la estrategia que hay detrás. Piensen en la necesidad de mantener una imagen, de poner distancia, de evitar que el pasado nuble su futuro. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué pensáis? ¿Creen que Can realmente ya no le da importancia a Demet y su estilo, o es una táctica para mantener las cosas claras y evitar más dramas? Déjenme sus opiniones en los comentarios.